Esto de llevar flequillo en verano es lo peor, lo peor, lo peor. Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo más en mi canal. Como estarás viendo en el título, hoy te cuento la historia completa sobre cómo me curé del SIBO. Y antes de empezar este vídeo, creo que es muy importante mencionar que tengo un vídeo anterior en mi canal, aunque en realidad tengo varios, pero digamos como que el importante es este de aquí. Os lo voy a dejar por algún lado de la pantalla para que vayáis a verlo o antes o después de este vídeo por si os interesa, porque me parece que tienen mucho que ver y no se puede ver el uno sin el otro, para que entendáis, si estáis interesados o interesadas, por supuesto, en toda la historia al completo y un poco mi experiencia, que por supuesto es un caso individualizado y que nada tiene que ver con otros muchísimos casos de SIBO. En él os cuento todo el recorrido que llevé hasta descubrir mi diagnóstico y cómo me di cuenta de que yo realmente tenía SIBO. Así que si no lo has visto, es muy probable que os falte un poco de contexto para entender este vídeo, por decirlo de alguna manera. De verdad, o sea, el flequillo yo no sé cómo ponérmelo. Antes de nada, mi nombre es Ana. Si no me conoces, bienvenido a mi canal, y si me conoces, me alegro muchísimo de volverte a ver por aquí. Ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. Han pasado ya varios años desde entonces y creo que por fin puedo decir que me he curado definitivamente del SIBO. Y lo único importante y a destacar que puedo decir después de haber dicho esta frase es que creo que realmente lo importante no ha sido curarme del SIBO, sino descubrir qué era lo que me estaba provocando ese SIBO. Porque el SIBO no siempre es el problema principal. Muchas veces es la consecuencia de otra cosa que le está pasando a tu cuerpo. Y en mi caso, como os decía, este ha sido el verdadero aprendizaje de toda esta experiencia. Antes de continuar, quiero aclarar que todo lo que voy a contar en este vídeo es mi experiencia personal. Cada caso de SIBO es completamente diferente y no quiere decir que la causa de mi SIBO sea la tuya o de cualquier otra persona que lo tenga. Mi intención con este vídeo es simplemente contar mi historia, y si contando mi historia puedo ayudar, aunque sea a una sola persona, dar ánimos a que no se rinda, a que siga investigando, a que siga encontrando esa causa de lo que le pasa, ya me doy por satisfecha, de verdad. O sea, solamente pretendo ayudar, contaros un poco mi historia, porque a mí me ha ayudado también ver otros casos de otras personas que han compartido por redes sociales. Creo que al final las redes sociales están para compartir y compartir es vivir. Así que vamos a ello. Nos remontamos al año de la pandemia y todo esto lo cuento en el vídeo que os comento de mi diagnóstico de SIBO, pero vamos a hacer un breve resumen. Todo se remonta al 2020, cuando yo empiezo con síntomas realmente intensos. Y es que la primera vez que tuve SIBO realmente estaba muy mal. Pasé 3 años desde la pandemia sin saber qué era exactamente lo que me pasaba, con síntomas horribles, sin tener ni idea de lo que me ocurría durante 3 años, y os puedo garantizar que mi calidad de vida era horrorosa, y lo peor de todo es que sentía que nadie era capaz de encontrar una explicación a lo que me pasaba. Me sentía súper incomprendida y es que ya no sabía por dónde tirar. O sea, os digo la verdad, no sabía qué hacer, no sabía qué leer, estaba frustrada. O sea, frustración, incertidumbre, no sabía qué era exactamente lo que me pasaba, y hasta llegué a plantearme que todo fuera algo de mi cabeza. O sea, muy loco. Así que finalmente llegó el diagnóstico después de 3 años, como os digo, y empecé con la medicación. Gracias a ella conseguí curarme. Y mi error fue pensar que todo había terminado, pero spoiler, no. Este primer SIBO había sido un SIBO mixto, quiere decir que tiene SIBO de metano y creo que el otro es hidrógeno. Entonces yo tenía ambos y tenía sintomatología de todo. O sea, era horrible, horrible, horrible. Pero esta segunda vez, cuando me volvió a aparecer el SIBO, tuve un SIBO de metano, únicamente de metano. Y esta vez fue completamente diferente. Os diría que lo peor del segundo SIBO fue, sin duda alguna, el estreñimiento. O sea, lo llevé muy mal. Podía pasarme 15 o 20 días sin ir al baño. Muy heavy. No podía moverme. Os juro que ha sido de las peores experiencias de mi vida. A lo mejor suena un poco asqueroso decirlo aquí, pero es que probaba enemas, probaba absolutamente de todo, y es que era imposible, os lo juro, imposible. Si veis mi pelo a lo Beyoncé, es que tengo aquí el ventilador, y si me veis aquí el ordenador es porque lo tengo todo escrito aquí para que no se me olvide contaros nada. Y después de este inciso, volvemos. En este segundo SIBO también tenía, al igual que en el primer SIBO, una sintomatología de perder muchísimo peso, pero al mismo tiempo una barriga desproporcional a mi cuerpo. Era horrible, o sea, me veía muy delgada, pero con una barriga tremenda, o sea, una inflamación horrible. Parecía literalmente que estaba embarazada. De hecho, a mí han llegado a decirme por la calle que si
estaba embarazada. O sea, gente que a lo mejor no me veía desde hace mucho tiempo han llegado a preguntarme si me había quedado embarazada o qué me pasaba, ¿no? O sea, era muy notable visiblemente y era muy frustrante también con el tema de las tallas, porque me acuerdo que por aquel entonces yo era una XS, o sea, estaba muy flaquita. Es que me atrevería a decir XS o XXS, o sea, estaba muy delgadita. Pero después de comer siempre tenía que ponerme ropa muy holgada o 2 o 3 tallas más porque mi barriga lo requería. O sea, era una cosa súper desproporcional. Total, que volví otra vez con el tratamiento, volví otra vez con la medicación y volví otra vez a hacer dieta, que a todo esto la primera vez también la hice. Es una dieta que se llama baja en FODMAPs, pero esto da para otro vídeo completamente distinto, así que no voy a entrar en eso. Y me pasé prácticamente 3 años de mi vida comiendo arroz blanco con pollo. Ahora mismo no puedo ver casi el arroz blanco, o sea, me lo tengo que mezclar con cosas que le den sabor porque tengo un poco de trauma incluso. A todo esto yo he pasado por muchísimos especialistas, muchísimos nutricionistas y bueno, cada uno tiene una forma de tratar las cosas, cada uno te dice una cosa y al final, bajo la desesperación, pues obviamente vas probando y vas viendo con qué persona pues vas notando mejoría. Esto es totalmente normal y creo que al final es un poco pues como con el psicólogo, ¿no? Hasta que das con la persona, te encuentra como esa tarita o esa cosa que está yendo mal. Pero sinceramente en mi caso creo que he hecho mucho más yo por mí misma que los especialistas y eso que he pasado por muchos, porque he sido una persona muy preocupada, he investigado muchísimo sobre las causas o posibles causas de mi SIBO y creo que gracias a eso he llegado al punto donde estoy ahora mismo. Os soy totalmente sincera. Así que bueno, después del tratamiento el SIBO volvió a desaparecer como es habitual, aunque muchas veces si el tratamiento no es lo suficientemente efectivo dependiendo de qué personas, y además sé que también, y está científicamente probado, si no lo acompañas con dieta que te ayude, pues muchas veces no es suficiente con una sola toma, sino que tienes que repetir 2 e incluso 3 tomas. En mi caso, yo lo hice súper estricto en ambas ocasiones y a la primera me funcionó. Así que bueno, después del tratamiento seguimos con la dieta y empezamos a introducir ciertos alimentos en pequeñas cantidades para ver realmente qué era lo que podía suceder y qué alimentos me empezaban o no a sentar mal, porque con SIBO todos te sientan mal. Y fue en este proceso en el que me hicieron varias pruebas y salió la intolerancia al sorbitol. En mi caso, solo al sorbitol. La fructosa salió negativo, así que gracias al Señor solo fue el sorbitol porque la fructosa sé que es una verdadera pesadilla. Estuve un año entero sin tomar absolutamente nada que conteniese sorbitol, nada. Pero los médicos me explicaron a todo esto que posiblemente fuese una intolerancia secundaria o una falsa intolerancia causada por el estado en el que se encontraba mi intestino y mi microbiota, o que también podía ser simplemente un componente que me sentaba peor que otros componentes de los alimentos y ya está. Así que pasado el tiempo empecé a introducirlo muy poco a poco. Así que os digo que hoy en día puedo tomar de forma muy puntual el sorbitol, a lo mejor un par o 3 veces al mes. Sorbitol, por ejemplo, lo llevan la mayoría de las frutas, incluso también algunas verduras, que por ejemplo yo ahora en verano no estoy tomando absolutamente ninguna fruta. La que mejor me sienta es la banana o el plátano, pero por ejemplo hay muchísimas otras cosas que llevan sorbitol, como por ejemplo la bollería industrial. Bollería industrial yo no la puedo ni oler. Pero aquí no termina la historia. Yo seguía pensando y sabía que algo seguía sin ir, o sea, algo dentro de mí me decía que yo no estaba bien, que no era simplemente esa intolerancia al sorbitol, algo más a mí me estaba pasando y yo lo sabía internamente. Había pasado de ese estreñimiento tan extremo, también os digo, para mí el estreñimiento es mucho peor que el lado contrario, a justamente ese lado contrario. O sea, había pasado del estreñimiento a hacer muchas heces al día, muy blandas, y tenía digestiones muy pesadas. Esto creo que es lo peor que yo he sentido después de curarme del SIBO, y es que las digestiones seguían siendo muy pesadas. Yo comía cualquier alimento, aunque no me sentara del todo mal, pero sentía que mi barriga hacía muchísimo ruido, tenía que tumbarme después de las comidas porque me pesaba demasiado el cuerpo. Sí, o sea, algo extremadamente pesado, como por ejemplo cuando salís a cenar fuera, que a lo mejor coméis de forma puntual algo que no soléis comer, que es más pesado de lo normal, pues no sé, una pizza muy grasienta, una hamburguesa muy grasienta,
algo muy dulce, pues normalmente o generalmente luego te sientes más pesado, más inflamado, más hinchado, pero es que en mi caso era todos los días. Entonces yo no entendía nada, o sea, es que había veces que me tomaba un yogur para merendar y luego me sentía horrible, me sentía muy mal y era un simple yogur. Y bueno, aquí una vez más es donde os puedo decir que me tiro un poco las flores hacia mi terreno porque no fue gracias a ningún especialista el que yo me diera cuenta de esto. Y es que investigando muchísimo, de verdad, no sabéis lo muchísimo que yo he leído sobre el SIBO, sobre la microbiota, sobre el intestino, sobre los alimentos. O sea, yo ahora mismo podría leeros cualquier etiqueta nutricional que os juro que te sé decir absolutamente todo, si te conviene, si no te conviene, qué lleva, qué no lleva, o sea, sé absolutamente todo, incluso las letras que veis detrás de los alimentos, que a veces pone E420, vale, o sea, sé qué son esas letras y a qué componente se refiere. Os juro que tengo un máster en eso y no es broma, no es broma. Y fue entonces cuando encontré información sobre la insuficiencia pancreática exocrina y a su vez la prueba que la detecta, que es la elastasa fecal. Empecé a leer todos los síntomas y me di cuenta de que absolutamente todos coincidían muchísimo y exactos con lo que yo sentía. Diarrea y heces blandas de forma recurrente. Dificultad para digerir, sobre todo las grasas. Eso lo notaba exagerado. Siempre que comía grasa de cualquier tipo, sea mejor o peor, la digestión era horrorosa. Hinchazón después de comer, pérdida de peso, la sensación de que los alimentos no me sentaban bien, pero absolutamente ninguno. Y a lo mejor había un día que uno me sentaba mejor, pero lo comía otro día distinto. Y aquí me detengo porque a mí me ha pasado esto desde el principio y es que yo nunca he sentido que un alimento en concreto me siente mal. Yo tenía, por ejemplo, la sensación de que un día me comía, no sé, jamón de York, me sienta bien o medianamente bien, pero lo puedo comer mañana y mañana me sienta completamente mal. Yo he llevado un diario extremo de comidas, de sensaciones, he apuntado muchísimas cosas, o sea, esto ha estado muy regulado y ha sido mucha investigación y mucho pensamiento crítico sobre lo que me pasaba y sobre lo que estaba comiendo. Entonces, esta sensación de que ningún alimento te sienta bien o a lo mejor el mismo alimento te puede sentar bien un día y otro día te sienta mal el mismo alimento, esto es raro y te da pistas un poco también, o es un síntoma que yo no he encontrado mucho en otros casos de SIBO. Muchas veces, por ejemplo, la causa del SIBO suele ser la intolerancia al gluten y lo encuentras efectivamente cuando comes gluten y sientes que te sienta mal el gluten y lo enfocas al gluten. Pero es que en mi caso no era solamente enfocado al gluten, por ejemplo, o enfocado solamente al sorbitol, o enfocado solamente a la fructosa. Era como que me pasaba en general. Y eso es algo que me ha dificultado mucho la faena a la hora de encontrar qué era lo que realmente me pasaba. Y ya por último, otro síntoma muy común de la insuficiencia pancreática es la mala absorción de nutrientes e incluso tener deficiencias en algunas vitaminas, según en qué casos. En mi caso, por ejemplo, sí. Así que decidí hacerme la prueba de la elastasa fecal. Y para sorpresa de nadie, di negativo y además recuerdo perfectamente que habían 3 rangos de insuficiencia pancreática, perdonad. Yo estaba en el peor, estaba en el más alto de todos los que habían. Así que obviamente esta prueba la pagué por la privada porque no es una prueba que, por lo menos aquí en España, Valencia, que es donde yo vivo, no te la hacen así como así. Ni siquiera en el médico privado me la mandaron, sino que yo investigué y me la hice en una clínica privada. Fui también a un médico privado que junto con esa clínica me ofrecían pues seguimiento y demás, y tuve cita con ese médico y con una nutricionista que me ayudó y me guió un poco el caso. Pero efectivamente yo estaba en el peor de los rangos que se podía estar en ese caso. Y fue entonces cuando me diagnosticaron la insuficiencia pancreática exocrina. Y bueno, esto lo voy a leer, por eso tengo aquí el ordenador, porque no quiero fallar en ninguna cosa, así que os voy a leer exactamente qué es lo que me pasa. Esto es una enfermedad en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas para descomponer correctamente los alimentos. Básicamente, y explicado de forma más de tú a tú, es que yo no digiero bien los alimentos. Ninguno. Lo hagas como lo hagas, sobre todo las grasas, porque las grasas son más difíciles de digerir en este caso. Mi problema es básicamente que no hago la digestión, chicos. Mi páncreas no tiene las suficientes enzimas digestivas para poder digerir los alimentos que entran en mi cuerpo. Mi cuerpo no llega por sí mismo a absorber los nutrientes y las vitaminas
vitaminas de esos alimentos. Por lo tanto, cuando llegué al médico, pues me tocó tomar muchísimas vitaminas que me mandaron durante X meses para volver a llevar a mi cuerpo a su estado habitual, a su estado normal. Ahora en estos momentos ya no tomo esas vitaminas porque estoy bien, aunque seguimos controlándole de vez en cuando, pero sí que tomo medicación diaria. Así que el tratamiento que yo sigo es efectivamente de reemplazo enzimático, es decir, tomo unas pastillas en todas las comidas. Siempre que como, tengo que tomar pastillas. Yo ahora mismo estoy tomando un total de 8 pastillas diarias. Como hago 3 comidas diarias, que es lo que a mí me va bien, cada uno, pues oye, si haces 5 comidas diarias, pues tu médico te tendrá que decir en ese caso cuántas pastillas has de tomar y cómo las has de distribuir. Pero en mi caso, y por mi gravedad, digamos, ahora mismo del momento en el que me encuentro, estoy tomando 8 pastillas diarias. Sé que hay gente que toma 6, dependiendo del caso, pero en este momento yo me encuentro en una situación en la que he pasado un brote de colon irritable, entonces estoy como probando y tanteando. Hace menos de un mes estaba tomando 9 pastillas y me han reducido ahora mismo a 8, pero bueno, estoy en esas. Y como os decía, estas pastillas lo que hacen es ayudarme a que mi páncreas absorba esos nutrientes o esas vitaminas y por supuesto digiera pues los alimentos. Y bueno, chicos y chicas, ahí fue cuando por fin empecé a notar un cambio de verdad en mi cuerpo, en mi sistema, en mi todo, o sea, en todo, en absolutamente todo. Las diarreas fueron desapareciendo, gracias a Dios. Aún así, soy una persona que va mucho al baño, pero ni estoy estreñida ni me puedo considerar que esté diarreando todos los días de mi vida, porque no, sí que hay días que tengo así algo puntual, pero la verdad es que mi calidad de vida ha mejorado muchísimo en ese sentido y por ende mis digestiones mejoraron muchísimo y mi intestino mejoró muchísimo, porque además, aunque esto afecte al páncreas, pues también afecta al intestino, porque todos esos alimentos al final pasan por el intestino y no llegan bien al páncreas. Entonces me estaba afectando ambas cosas, no solo el páncreas, sino también el intestino, que a su vez era lo que me estaba provocando el SIBO. Y entonces fue cuando empecé a ver todo este proceso de una forma distinta, porque realmente el SIBO no había sido el problema, sino la consecuencia de algo que estaba haciendo daño a mi cuerpo. Y que si yo hubiese seguido únicamente tratando el SIBO una y otra vez, no habría conseguido absolutamente nada. Habría seguido recayendo porque la causa seguía estando ahí. Y básicamente este es el porqué de este vídeo. No para deciros que esta sea la causa del SIBO de todo el mundo, ni generalizar, porque para nada esa es mi intención, sino para animaros a todas aquellas personas que estéis pasando por el mismo proceso, que sintáis que algo no va bien, que hayáis recaído en el SIBO varias veces. Animaros y seguir investigando, porque siempre hay algo detrás de todo esto de verdad que está afectando y que es la causa principal. Y es que hay veces que el SIBO no es el final del camino, sino que es una señal de que algo está yendo mal. Y antes de terminar el vídeo, porque tampoco quiero que se haga súper largo, quiero centrarme en la parte mental, que creo que es muy importante y a lo mejor no se habla tanto. Y es que además de la insuficiencia y el SIBO, a mí me detectaron hace unos años colon irritable. Y eso significa que el estrés tiene un papel muy importante en mi salud. Por eso intento mantener a raya mi nivel de cortisol. Así que he sufrido, como este que os decía hace nada, brotes muy complicados a causa del estrés, de la ansiedad, que a su vez pues se entran en un bucle con mi intestino. Me empiezo a encontrar a causa de ello mal. Intento llevar, por supuesto, una vida lo más saludable posible, cuido mucho mi alimentación, hago deporte y bueno, todas estas cosas que ya sabemos. También es muy importante acudir a un psicólogo si lo necesitas, porque la mente tiene un papel muy importante en todo este proceso. Y es que ha habido etapas en las que yo me he sentido, incluso me atrevería a decir, deprimida, en un bucle del que yo no podía salir. Dejé de hacer vida social por miedo a no saber cómo iba a despertarme X día y no saber cómo me iba a encontrar. Dejé de salir con mis amigos, no solo por sobrepensar en cómo me iba a encontrar ese día y si realmente podría quedar, sino porque después de esa quedada quizá yo me podría encontrar peor, entonces sobrepiensas todo el rato. También sabemos que no significa que sea algo malo, pero sí que es verdad que sabemos que los planes sociales giran muy en torno a la comida y para mí era muy complicado salir a comer en esos momentos. De verdad que supuso un reto súper enorme para mí porque me frustraba muchísimo y la gran mayoría de veces yo tenía que llevar mi tupper de casa y eso también mentalmente es duro, porque a lo mejor a ti te apetece comerte una pizza con tu amiga y no puedes. Pero es que no solo afecta a tu vida social,
A mí me ha llegado a afectar en mi trabajo, me ha afectado en mi rutina deportiva, en mis hábitos diarios. Hoy no me encuentro bien, mañana tampoco y pasado tampoco, y no puedo ir a correr, no puedo ir a hacer deporte, no puedo bailar, no puedo hacer lo que me gusta, no puedo moverme. Es que había días que no podía levantarme de la cama y en definitiva mi día a día se ve o se ha visto muy condicionada por todo esto. Y es que cuando tu cuerpo no reacciona como tú esperas, es muy difícil caer en el sobrepensamiento. Empiezas a sentir que no puedes hacer vida normal, que siempre vas a depender de cómo amanezcas o cómo vaya transcurriendo el día y que al fin y al cabo tu cuerpo te está frenando constantemente. Y esa sensación genera todavía más estrés y ese estrés al mismo tiempo repercute en mi intestino. Y esto es un círculo vicioso del que cuesta muchísimo salir. Por eso os digo que mentalmente ha sido horrible y sigue siendo horrible. O sea, yo tengo muchas veces muchos problemas y sobrepienso demasiado los días que me encuentro mal o cuando tengo un brote de colon. Es totalmente normal. Por eso os digo que si necesitas ayuda, en mi caso yo la he necesitado, lo mejor es acudir a una persona que te genere herramientas o que te ayude a pensar que al final asimilar, ¿no?, que es una etapa que estás pasando y que hay que priorizar la salud, que no está mal descansar. Y bueno, todo esto nos da para otro vídeo aparte, pero yo simplemente quería darle un poco de visibilidad a este momento mental en el que yo creo que muchas personas en este sentido lo pueden estar pasando mal. Y luego también físicamente el verte así o el verte muy hinchada, verte mal, también condiciona mucho al cómo tú te sientes y creo que es algo completamente normal. Y como os digo, yo a día de hoy sigo trabajando en ello, he entendido que al final no solo es cuestión de cuidar mi intestino, sino también de cuidar mi mente. Y es que ambas van de la mano y en el momento en el que empiezas a cuidar ambas es cuando realmente empiezas a notar un cambio real. Así que bueno, dicho todo esto, hoy sí que os puedo decir a día de hoy que ya me he curado del SIBO. Llevo mucho tiempo sin tener SIBO. Llevo más o menos, os diría que un año aproximadamente sabiendo que tengo la insuficiencia pancreática exocrina y llevo un año bastante estable dentro de mi normalidad porque hay que saber que tengo colon irritable, que tengo brotes y que no tengo una vida realmente normal como cualquier otra persona que come de todo y que no le pasa absolutamente nada. Yo tengo que cuidarme en ese sentido, soy consciente y lo acepto. Pero estoy muy contenta, en mí no cabe más felicidad de saber que ya no le doy tanta importancia a la comida. Como prácticamente de todo con sentido común, por supuesto, y como os digo, cuidándome muchísimo, pero al mismo tiempo disfrutando de esos momentos que antes no disfrutaba en absoluto. Ya no tengo miedo a salir fuera a comer con mis amigos, amigas, no tengo miedo de hacer planes sociales y sobre todo lo más importante para mí es que he recuperado una calidad de vida que durante muchos años pensé que jamás volvería a tener. Ha sido un camino muy largo y muy duro. Por muchos momentos yo he pensado que no iba a salir nunca de esta. Así que si este vídeo consigue que una sola persona encuentre, aunque sea una sola pista, para seguir investigando junto con su especialista, su médico, su nutricionista, lo que sea, o incluso contigo misma, tú contigo misma o tú contigo mismo, seguir informándote, seguir revisando, seguir haciéndote pruebas, no te des por vencido por vencida. De verdad que ya solo con eso habrá merecido completamente la pena hacer este vídeo. Gracias por verme, por acompañarme durante todo este proceso, porque han sido muchos años. Sé que he estado bastante desconectada durante un par de años y no he estado subiendo vídeos, pero de verdad tengo muchísimas ganas de seguir subiendo contenido. Ahora sí que sí creo que estoy en un buen momento de mi vida. Me he comprado una casa, que por cierto es el primer vídeo que grabo en esta casa. Estoy súper contenta. No sé si este va a ser el fondo definitivo en este tipo de vídeos, pero de verdad, o sea, estoy ahora mismo en un momento feliz, me veo capaz. Quiero compartir muchísimas cosas con vosotros y vosotras y sobre todo, en relación a este vídeo, si tenéis cualquier duda, queréis que hable de algún tema en concreto, que me centre en algo muy puntual que acabo de decir o que dije en alguno de mis vídeos anteriores, o queréis contarme vuestra experiencia, podéis dejármelo en comentarios. Yo de verdad que voy a intentar contestar a todo el mundo y si no contesto siempre lo leo y lo tengo en cuenta para cualquier otro vídeo que suba. Y nada más, que espero que os haya gustado, ya no gustado, sino que os haya servido. Y si es así, por favor, no olvidéis suscribirte a mi canal porque a mí me hace muy feliz. Así que pues bueno, simplemente os pido esa suscripción y un me gusta si os ha servido este vídeo. Y nada más, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!